Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia comparten un patrimonio común de valor excepcional, el Capac Ñan o Camino del Inca. El Capac Ñan fue la columna vertebral del poder político y económico del Imperio Inca. Una red de caminos de más de 40.000 kilómetros conectaba varios centros de producción administrativos y ceremoniales construidos en más de 2.000 años de cultura andina pre-inca. El eje principal del camino, también conocido como el Camino Real, la calzada que corre a lo largo de las cumbres andinas, es el más visible entre Quito y Mendoza. Se suman a esta columna vertebral sobre las cimas de las más altas cordilleras de Sudamérica otras rutas que corren de norte a sur a lo largo de la costa pacífica. El Imperio Inca organizó su red caminera en una escala continental. Sus caminos son una expresión invaluable del espíritu de organización y planificación de la mano de obra disponible y constituyó un instrumento clave para unificar el imperio física y organizacionalmente. Hoy vamos a conocer la historia y detalles del Camino del Inca, especialmente en la zona norte donde aún quedan rastros de esta carretera milenaria. Nos acompaña Cristian Vitri, arqueólogo y académico de la Universidad Nacional de Salta en Argentina. Hola Cristian, bienvenido a este espacio del Museo Histórico Nacional. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal, Rocío? Bueno, muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Un gusto poder estar acompañando al museo. Cristian, bueno, desde hace tiempo que queríamos concretar esta conversación porque estuviste ya hace algún tiempo aquí en Chile en una de las actividades que fue una charla a todo público en el Centro Cultural Palacio La Moneda, donde se hablaba justamente del Camino del Inca. Aquí en Chile, no lo sé si en Argentina, el 21 de junio es un día que con el correr de los años se ha instaurado como el Día de los Pueblos Originarios, así que es un tema muy importante, sobre todo para lo que tiene que ver con nuestra historia. Bueno, y el día de hoy conocer más detalles del Camino del Inca, que a veces lo tenemos, aquí vuelvo a repetir, desde Chile muy asociado a apenas un pequeño tramo, que es el que llega finalmente hasta Machu Picchu, porque hay muchos viajeros que hacen ese tramo. Pero el Camino del Inca es mucho más que todo eso, era una red vial, ¿no? Entonces, antes de que nos vamos de lleno a este tema, quería conocer cuáles fueron tus motivaciones personales, cómo fue ese camino que te llevó justamente al Camino del Inca. Bueno, en primer lugar aclarar que yo soy montañista, ¿no? Entonces desde muy temprana edad me dediqué a ascender cerros, a caminar por senderos, y bueno, y nuestras montañas acá en Sudamérica, en toda la faja andina, fueron deidades, fueron apus, ¿no? Elementos sagrados. Entonces, desde muy temprana edad estuve en contacto con la arqueología de montaña, con estos caminos ancestrales que bueno, yo no sabía que eran caminos incaicos, hasta que ya siendo más grande estaba estudiando justamente antropología, arqueología, y llegó a mis manos un libro de un sueco, Erik Boman, donde describía él en 1905, principios de 1900, un tramo de camino que encuentra acá en mi provincia, en la región del norte argentino, y bueno, y hace todas las descripciones, y todas las descripciones que hacía eran de un camino incaico, aunque en esa época no se aceptaba, digamos, académicamente que los incas hayan llegado tan al sur, ¿no? Hoy sabemos que mucho más al sur, y bueno, Santiago es la clara muestra de eso, ¿no? Pero a principios de 1900 se pensaba que llegaba a Bolivia nada más el Tahuantinsuyo. De esa manera, nada, yo me di cuenta que
durante toda mi vida había estado caminando por los caminos ancestrales y sin saberlo, ¿no? Sí sabía de que iba a montañas sagradas, que los restos arqueológicos que había ahí, pero no de esta maravilla arquitectónica y conceptual que es el Capañán, que es el camino del Inca, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó mi búsqueda, y una búsqueda sistemática, podríamos decir, porque, bueno, empecé a investigar siendo estudiante de arqueología, empecé a recorrerlos, pero a recorrerlos ya con un sentido de poder investigarlos, ¿no? Y bueno, así que ahí fui combinando esta pasión que yo ya tenía, que era el montañismo, el trekking, con la investigación, que es otra pasión que fue adoptada más tardíamente. Y bueno, de esa manera vinculé ambas cuestiones y hice mi tesis tanto de licenciatura como doctorado, las hice relacionadas con los caminos incaicos. Bueno, yo aquí saqué mi mapita que tengo, de Mapocho incaico, del Santiago incaico, para tener más fresco en la memoria imaginaria esta ciudad, pero no vamos a hablar exclusivamente de Santiago, sino que vamos a hablar, como yo decía, de esta red vial, voy a llamar, y por ahí quería partir ya conversando. ¿Qué se entiende como Camino del Inca? Porque yo decía, no es solo este tramo que lleva o que concluye en Machu Picchu, sino que estaba por gran parte de Sudamérica. Sí, claro. En primer lugar, destacar, digamos, que el Tahuantinsuyo tuvo una extensión desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, noroeste argentino hasta el centro-oeste argentino y todo el norte de Chile hasta el sur de Santiago, ¿no? Entonces, todo eso fue la extensión y todo eso estuvo repleto, digamos, de una red de caminos, ¿no? Tampoco es que sea un camino, sino que es una red, una vasta red de caminos que se interconectan, vinculando poblados, aldeas. Y otro elemento que hay que destacar es de que gran parte, casi la mayoría de todos estos caminos ya existían antes de la expansión incaica, ¿no? O Qué sea, las culturas de importante Aguita, dato ese. claro, las culturas de Aguita, las culturas más al sur, bueno, aymaras, Puquinas, o sea, todos los grupos, porque ya se desplazaban, ya existía una red de caravaneo, de intercambio, las culturas con sus llamas que realizaban intercambios, y nosotros acá tenemos, por ejemplo, en sitios arqueológicos de acá del norte argentino, nosotros tenemos conchas del Pacífico que vienen de justamente Iquique, Arica, y todo el norte de Chile, ¿no? Pasa lo mismo a la altura de Santiago, que hay objetos que son de la zona santiaguina en Mendoza, en San Juan, viceversa también, ¿no? Es decir, acá ya existía toda una red de comunicación y de comercio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los incas? Es potenciar toda esa red y darle una modernización, digamos, en los términos acordes a la época, ¿no? Es decir, antes existían estos caminos, pero no existía una formalización del camino, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los incas, por ejemplo? Hacen que los caminos tengan un ancho constante, que tengan casas de los chasquis o corredores, que esas estaban distribuidas de acuerdo a la cantidad de kilómetros que podían recorrer estos corredores sin disminuir la velocidad, ¿no? Eso estamos hablando, por ejemplo, si en una llanura teníamos estos chasquihuasis o casa de los chasquis cada 5 o 6 kilómetros, pero si teníamos una pendiente hacia arriba, estos chasquihuasis posiblemente estaban a 1 o 2 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque era para mantener la velocidad. Y después tenemos los tambos o lugares de hospedaje, de alojamiento, que así como los chasquihuasis estaban distribuidos acorde a la fisiología humana, los tambos estaban distribuidos acorde a la fisiología de las llamas cargueras. ¿Por qué? Porque una llama carguera puede recorrer más o menos entre 15 a 20 kilómetros por día, ¿no? Entonces, los tambos están distribuidos cada 15, 20 kilómetros aproximadamente, siempre y cuando en estos lugares haya pasturas, haya agua, lugares de refugio, bueno, lugares acordes, ¿no? Para esto. Entonces, a veces era un poco más, a veces un poco menos de kilómetros. Entonces, cuando hablamos de camino incaico, estamos hablando
de todas estas innovaciones que ellos hicieron, con casas para los corredores, con tambos o alojamientos, con centros administrativos, y además todo un tema de la sacralización del espacio, ¿no? La ritualización del espacio, con, poniendo apachetas, hitos significantes, creando nuevas huacas o lugares sagrados, sacralizando o potenciando la sacralidad que ya tenían algunas montañas, como el Cerro el Plomo en Chile, incluso llevando ofrendas tan importantes como las ofrendas humanas, ¿no? Entonces, todo eso hace a toda esta vasta red de caminos que mejoraron los incas, que potenciaron los incas, que construyeron nuevos tramos, refuncionalizaron todo un sistema, llegando a abarcar aproximadamente 40.000 kilómetros. Tenemos hoy científicamente constatado. ¡Wow! 40.000 ¿no? Y cuando kilómetros. estamos hablando de 40.000 kilómetros, para que la audiencia tenga una idea, estamos hablando de la circunferencia terrestre, que tiene 40.000 kilómetros, ¿no? Y la proeza también, digamos, de los incas de refuncionalizar todos estos caminos, 40.000 kilómetros, que fue realizado en un siglo, o poco más de un siglo, siglo y medio, más no. ¿No? Y si nosotros tuviésemos que comparar con otra cultura que haya desarrollado sistemas viales, inmediatamente caemos en Europa con los romanos, ¿no? Vialidades romanas. Las vialidades romanas llegaron a tener 80.000 kilómetros, pero en casi 1000 años, ¿no? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Nosotros acá en Sudamérica, en un siglo, en 100 años, se construyeron, reconstruyeron, refuncionalizaron 40.000 kilómetros. Y en Europa 80.000 kilómetros, pero en varios siglos, ¿no? Claro. ¿De qué año estamos hablando? Me imagino que tendrá diferentes épocas también el camino del Inca y diferentes extensiones. No sé si hay una época de mayor apogeo en que se utilizó más o estuvo lista así estos Sí, 40.000 sí, kilómetros. podemos decir de que el periodo de expansión incaica, de acuerdo a los fechados que se hicieron radiocarbónicos y todo eso, estima más o menos a principios de 1400, ¿no? 1400, 1410, 20, 30, depende del lugar, porque no fue una cosa tampoco sistemática, masiva, ¿no? Que iban avanzando y ya se quedaban, sino era todo un proceso de negociación, iban, se acercaban, algunos lugares tenían buena aceptación porque los incas iban por la diplomacia y cuando no le funcionaba la diplomacia o las técnicas persuasivas, le caían con el ejército a la gente. Entonces, eso hizo de que sea, digamos, dispar el avance, ¿no? Hay lugares donde pudieron avanzar fácilmente, otros lugares donde no. Entonces, bueno, de esa manera, más o menos, hay un consenso que entre principios de 1400 hasta en 1532 toman prisionero Pizarro Atahualpa. Y en 1536 ingresa la primera comitiva española junto con Diego de Almagro, ¿no? Entonces, que justamente ingresa por acá desde Bolivia, entra a Argentina y luego finalmente cruza a Chile por la altura de Copiapó y después va hacia el sur, un poco más al sur de Chile, y bueno, y después regresa ya atravesando todo el norte chileno hasta Perú, Y ¿no? esto, perdón, Cristian, esto lo hacía, me imagino, a través del camino del Inca. Totalmente, claro, no solamente eso, sino que Diego de Almagro vino acompañado de un hermano del Inca, ¿no? El Inca Paulu Inca. Entonces, justamente iban por todos los caminos incaicos, por todos los tambos, iban abasteciendo, porque siguió funcionando, pese a que Atahualpa ya había sido tomado prisionero, el sistema siguió funcionando, los caminos existían, los ayllus seguían organizados de la misma forma, es decir, donde nosotros vivimos, que son las lejanías del Cusco, ¿no? En esos lugares lejanos, bueno, siguió funcionando todo como casi normalmente se estima, ¿no? Porque el gran conflicto se produjo en el Cusco, en el corazón del sistema. Seguramente llegaron noticias y todas estas historias, pero no cambió mayormente la vida. La vida de la gente empezó a cambiar justamente
después de este primer ingreso de Diego de Almagro, después Diego de Rojas, Núñez Prado, y todos los otros Vivar, que fue el más conocido por ahí por Chile también, ¿no? Entonces, Claro, el cronista. ahí cambió ya realmente la cuestión. Cristian, y aquí a propósito que mencionas el Cusco como el centro operativo, la casa matriz de los incas, ¿los caminos desde dónde hasta dónde iban? La idea era, así como se dice, todos los caminos llegan a Roma, ¿era conectar el Cusco con todas partes? ¿Iban de norte a sur, de este a oeste? ¿Cuál era la lógica? Bueno, básicamente, a ver, el Tahuantinsuyu, ¿no?, que es el nombre del proyecto político inca. Tahua significa cuatro y Suyu regiones, las cuatro regiones, las cuatro provincias. Entonces, todas las crónicas hablan de este Capac Ñan. Capac significa principal, Ñan camino, el camino principal, ¿no?, que vendría a ser como la gran autopista, la gran colectora de todas las otras rutas subsidiarias o secundarias, ¿no? Entonces, Cusco, que era el centro del corazón, bueno, ahí arribaban de toda esta red de caminos, al menos los principales eran cuatro, era uno por cada uno de los suyos, ¿no? Era el gran camino que llegaba a esos lugares. Y bueno, y junto con ellos toda una red que se juntaba y convergían en estos grandes caminos, ¿no? Así que sí, todos los caminos realmente, como dice el refrán ese, conducen a Roma. Bueno, en este caso conducían al Cusco, sin duda, ¿no? Qué increíble esto, que de repente hay que desaprender ciertas cosas que uno aprendió en el colegio, que no tienen mucha utilidad en nuestra realidad, en vez de aprender este tipo de cosas que tú nos estás compartiendo hoy, cuando uno ya es adulta y puede elegir también qué aprender. Cristian, unos de buenas a primeras piensa, bueno, eran caminos para el intercambio comercial, pero yo sé que los caminos del Inca tenían también otros usos o estaban pensados de otras maneras también para darle otras utilidades. ¿Es así? Sí, sí, sí. A ver, normalmente un camino o un sistema vial son elementos prácticos, ¿no?, que nos sirven para trasladarnos de un punto al otro, nada más. Pero dentro de esos caminos, al menos nominalmente, al menos conceptualmente, en las crónicas tenían varios nombres, ¿no? El Runañán, el camino de los runa, de los hombres; el Capañán, el camino principal, o el que dicen incluso las crónicas que solamente podían transitar personas relacionadas con el Estado inca. También se hablan de caminos militares, de caminos mineros, de caminos ceremoniales. Pero en definitiva, en cuanto a la construcción de los caminos, la arquitectura y la ingeniería de los caminos era exactamente la misma, ¿no? Lo que variaba a veces era su funcionalidad. Dentro de toda esta gama de caminos, que yo creo que eran exactamente los mismos caminos, nada más que a veces se transformaban en militares y a veces se transformaban en caminos comunes o administrativos, ¿no? Pero hay un tipo de caminos que sí es particular y que tiene una funcionalidad única, que son los caminos ceremoniales que se dirigen hacia los apus, hacia las montañas sagradas. ¿Por qué? Porque han sabido, digamos, dentro de esta expansión, podríamos decir, territorial, en grandes superficies que recién mencionamos, de Colombia hasta Santiago de Chile, no solamente la conquista fue horizontal, sino también fue vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque subieron al Plomo, subieron a la Concagua, subieron al Incancabur, subieron a más de 250 montañas que sabemos hasta ahora que han sido ascendidas por los incas, ¿no?, con restos arqueológicos comprobados. Y seguramente son más, porque cada vez que uno explora un nuevo lugar aparecen nuevas evidencias de estos ascensos, ¿no? Y no eran solamente ascensos para ir y realizar una ofrenda, sino que se hacían peregrinajes, se hacían ceremonias, iban frecuentemente a estas huacas, a estos lugares sagrados, a hacer ofrendas. Entonces, ese tipo de camino sí era un camino particular. ¿Por qué? Porque fue construido, obviamente, en algún momento, después ya no podía ser vuelto a utilizar, salvo por los
llamémosle sacerdotes o los líderes religiosos, que iban a hacer una ofrenda, ¿no? Los yatiris, los chamanes o algunos curacas autorizados que podían ir hacia esos lugares a hacer sus ofrendas, ¿no? Entonces, eso sí era un camino funcionalmente específico y que no era para el uso común. ¿Por qué? Porque iba de un lugar profano a un lugar sagrado, ¿no? En cambio, los otros iban a un poblado, al otro poblado, a un centro administrativo, a un centro minero, a un lugar agrícola, a un lugar de selvas, por ejemplo, para la extracción de leña, búsqueda de plumajes de aves, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos una división funcional de los caminos, ¿no? Pero el resto, como comentaba, tenía muchas funcionalidades, pero en definitiva eran los mismos caminos que utilizaba la gente, ¿no? Como yo decía, estábamos en esta época ahora del cambio de estación, del otoño al invierno, el solsticio. ¿Hay en estos caminos ya destinados a hacer rutas ceremoniales vestigios de que se hayan utilizado también como puntos para marcar estas fechas importantes, como observatorios tal vez del cielo, que conecten de alguna manera con el cielo? Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la cosmovisión andina, prehispánica, andina, costera, bueno, sudamericana en general, ¿no? Había una concepción animista del espacio, el paisaje. De hecho, hay un dato curioso, que no existe una palabra equivalente a lo que nosotros entendemos por paisaje. Nosotros normalmente, ¿qué entendemos por paisaje? Como casi ese telón de fondo o ese espacio donde el ser humano realiza sus actividades y puede realizar extracciones de madera, de la pesca, la caza, la recolección o lo que fuese, pero el paisaje como algo externo al ser humano. Dentro de la concepción y la cosmovisión prehispánica, el paisaje era un ser vivo, o sea, las montañas tenían vida, las rocas, los árboles, las plantas, los animales, y todos formaban parte de una misma sociedad en la cual habían intercambios, ¿cierto? El cielo también, recién habías mencionado esto, el cielo también era parte de esa sociedad que conformaban todos los seres acá, entre humanos y no humanos, ¿no? Entonces, hay un término que es lo que más se podría llegar a parecer al concepto de geografía sagrada o paisaje sagrado, que es el término tiracuna en quechua, tiracuna. El término tiracuna vendría a ser los seres tierra, ¿eh? Los seres tierra, es decir, todo esto que mencionaba recién, las rocas, las montañas, que tienen un ánimo, que tienen un espíritu, que tienen una vida, y que son interpelantes y que están actuando con los seres humanos, ¿no? Entonces son toda esta miríada de seres no humanos que conforman esta sociedad en este tiracuna. Y ya respondiendo puntualmente, dentro de toda esa cosmovisión, por supuesto que todo lo que hace a la esfera celeste, los solsticios, los equinoccios, fechas como esta, ¿no es cierto?, donde se produce justamente el cambio de estación, comienza el invierno, nada menos, o sea, acá, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que la posición del Sol, esto eran, digamos, sistemas absolutamente integrados en la sociedad y conocidos por la sociedad, ¿no? Porque el almanaque de ellos era el cielo justamente, y ese cielo era el que le indicaba cuándo realizar las ceremonias propiciatorias para que tengan un buen comienzo de ciclo, ¿no? Un buen cierre y un buen comienzo. En este sentido hay muchos caminos que tienen orientaciones estelares, ¿no? Hay algunos que están alineados directamente, hay otros, y hay un estudio muy interesante realizado por una colega y amiga chilena, la doctora Cecilia Sangüesa, en el norte de Chile, donde hay unos hitos, ¿no? Que 2 o 3 hitos transversales al camino, pero que se asocian directamente con una montaña y que justamente para esta fecha, ¿no? El sol sale por esa montaña y todas las sombras de esos hitos se unen, ¿eh? En una sola línea de sombras, por ejemplo, ¿no?
y cómo atraviesan el camino, y el camino queda perpendicular. Y bueno, otro colega y amigo ahí en el norte de Chile, también Carlos González, también ve justamente un hecho similar donde para el 21 de junio justamente se pone absolutamente transversal el camino respecto a la sombra del caminante, ¿no? Y eso es un solo día, que es justamente esto. Después ya de a poco empieza de nuevo a desplazarse, ¿no? Entonces, yo creo que todo está hecho dentro de este esquema celestial, ¿no? El alineamiento de las casas, la distribución de las puertas, de las ventanas, la orientación de los ushnus o plataformas ceremoniales, todo está alineado con elementos de la geografía y con elementos celestes, ¿no? Las constelaciones, ¿no? A diferencia de nuestras constelaciones occidentales, que nosotros tenemos los puntos y nos imaginamos la figura, las constelaciones andinas prehispánicas estaban hechas sobre la parte oscura, es decir, eran literales, ¿no? Donde cuando uno ve la Vía Láctea, ve zonas oscuras, y esas manchas oscuras son las que marcan, por ejemplo, la constelación de la llama, el cachorro de la llama, el arriero, la perdiz, el zorro, la serpiente, el sapo, y bueno, y muchos otros elementos más del cielo, ¿no? Y todos tienen también un sentido, una leyenda. La Cruz del Sur, esa sí era literal y era la chacana, ¿no? ¿Y por qué se llamaba chacana? Porque era chaca, que es puente, y hanan, cielo, puente hacia el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nos indica e indicaba siempre una orientación fija que es el sur, ¿no? Entonces, es una vinculación entre lo terrenal y lo celestial. Era un puente hacia el cielo. Qué increíble, ¿eh? Y me quedo además con todo este dato de la arquitectura que hoy día está volviendo esta arquitectura inteligente o sagrada, teniendo en cuenta dónde estamos viviendo, habitando, que hoy día estamos tan desconectados. La vida espiritual, si es que se puede llamar así, para los incas era parte de todo, así como respirar. No nos queda tanto tiempo, pero quiero ordenarme antes de saltar al día de hoy con el Capacñán. En la parte técnica, en la construcción en sí del camino, ¿cuánto ancho tenía? ¿De qué está hecho? Para imaginarnos, porque no todos tenemos la posibilidad de ir a caminar por algún tramo del camino. Respecto a eso, el ancho era muy variable, pero lo que sí, una vez que tenía un ancho, ese se mantenía constante durante muchos kilómetros, ¿no? Y después variaba. Y cuando variaba, por ejemplo, un ancho promedio, podríamos decir entre 2 a 4 metros de ancho, ¿no? Que esos serían los caminos más comunes, los más difundidos. Sin embargo, hay caminos que tienen 10, 12 o hasta 18 metros de ancho. Y hay otros caminos que, por ejemplo, los caminos en zonas montañosas que tienen 1 metro o 50 centímetros nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, son lugares muy escarpados, muy difíciles. Pero, como digo, se mantenía constante el ancho, ¿no? Durante muchos kilómetros se mantenía constante. Por otro lado, en cuanto a la confección en sí de la base, digamos, por ejemplo, en todo lo que es el norte de Chile predominan los caminos despejados, ¿no? Es decir, limpiado, que quede perfectamente liberado de rocas, de vegetación si es que la hay, y a veces son despejados y amojonados, ¿no? O sea, distribuyendo las piedras al costado para que se pueda ver. Y en otros casos, como puede ser la región de Santiago, en algunos lugares donde hay nieve, donde hay lluvias, ahí los caminos ya eran empedrados, ¿no? Entonces tenían piedras tipo adoquines, ¿no? Y eran empedrados y tenían todo un sistema de drenaje del agua, ¿no? Con canaletas a veces subterráneas, canaletas hacia el costado. Tenían la inclinación, ¿no es cierto? Hoy nosotros, por ejemplo, con los vehículos hacemos lo que se llama el peralte, es decir, una pequeña inclinación para que los autos no se caigan. Bueno, ese peralte ellos lo tenían levemente inclinado al revés. ¿Para qué? Para que el agua, ni bien caiga sobre el camino, se vaya hacia la ladera y no se estanque y circule por el camino, ¿no? Además, con sistemas de drenaje como muros transversales, muretes transversales chiquititos, pero que el agua chocaba
y hacía que se vaya el agua al costado para que no se dañe el camino. Entonces tenemos caminos empedrados, caminos compactados, despejados, pero siempre el camino era algo absolutamente visible, ¿no? Tenía una gran visibilidad en el paisaje. Y un autor, el que más estudió, o el primero que estudió los sistemas viales, que fue el norteamericano John Hislop, dijo, ¿no?, que el Capañán y los caminos en general era como la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque marcaba la presencia física real en estos lugares donde antes no le daban tanta importancia al camino. Existían los caminos, pero eran esas huellas por donde la gente simplemente transitaba, se iba con sus llamas, iba, venía, pero no es que invertían para la construcción de los caminos o para el mantenimiento de los caminos, que acá también se hacían faenas para mantener el camino perfectamente en buen estado, ¿no? Y además con toda esta infraestructura que hablamos al principio relacionada, que hacen parte constituyente del camino, ¿no? Un camino sin esa infraestructura no es un camino, digamos, incaico, ¿no? Al menos hoy arqueológicamente lo podemos definir así. Son conceptos muy que se siguen utilizando hasta hoy en la construcción de autopistas, carreteras. Pueden variar los materiales y qué sé yo, pero al final los objetivos son lo mismo. Cristian, a hoy, 2025, siglo XXI, ¿qué hay del Capañán hoy? ¿Se mantienen esos 40.000 kilómetros? ¿Es algo que se estima que es así? ¿Son visibles todos estos caminos? Y lo más importante, y sé que tú trabajas en esa área, su conservación. Bueno, gran parte de estos caminos desaparecieron, ¿no? Se estima que con todos los estudios que se hicieron hace 10 años atrás o 20 años atrás, cuando se empezó con todo el proyecto Capañán para declararlo patrimonio mundial, Perú tuvo una muy buena financiación, tuvo decenas y casi centenares de arqueólogos trabajando y generaron muchísima información. Y ellos están estimando de que hay aproximadamente 55, 56 mil kilómetros de camino que debieron haber haciendo todas las proyecciones más todos los tramos que ellos sumaron. Lamentablemente la presión humana, inmobiliaria, las actividades productivas que se realizan, la agricultura, la ganadería, el crecimiento de las ciudades, la autopista, el crecimiento demográfico, en definitiva, se va destruyendo gran parte de todos estos caminos, ¿no? A través del Capañán, lo que se conserva, lo que se protege es ínfimo, es muy poco. Todo Capañán de los 6 países son aproximadamente poco más de 600 kilómetros, nada más, que se protegen. Acá en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos registrado 3.000 kilómetros aproximadamente de camino, y algo equivalente debe tener Chile también en cuanto a kilometrajes, y vemos ahí de que es muy poco lo que se protege. Sin embargo, bueno, de todas formas yo creo que es positivo el hecho del Capañán. ¿Por qué? Porque puso en escena algo que nadie le daba mayor valor, ¿no? Un camino. Uno dice, bueno, pero el camino, ¿qué importancia tiene el camino? Porque tiene más importancia en el imaginario popular un sitio arqueológico, con edificios, con todo eso, y no tanto el camino, ¿no? Pero el camino justamente, lo interesante que tiene y lo apasionante es lo conceptual del camino, además de lo físico, ¿no? ¿Por qué? Porque es el camino el que nos vincula, el que nos vincula con otra población, el que nos vincula con las zonas productivas. La vida y la dinámica de cualquier sociedad va a depender siempre de los medios de comunicación, de las vías de comunicación que tenga, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estos caminos eran como no solamente lo físico de nuestros caminos hoy, sino también era el Internet de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque venían los mensajes, venían las ideas, venían las leyendas, venían las costumbres, venían semillas de otros lugares, los abonos de Chile que se distribuyeron por todo el área andina argentina y boliviana, por ejemplo, ¿no? De las guaneras. Y bueno, todo eso es el camino, ¿no? Entonces, yo creo que el advenimiento del Capañán un poco lo que hace es poner en escena esa importancia de algo que estaba subvalorado, como es el sistema vial. Además, con estas relaciones astronómicas
astrológicas, culturales. Los llameros, por ejemplo, actuales, hasta no hace mucho tiempo, ellos le hacen su ofrenda de hojas de coca, de alcohol, al camino, para que el camino los proteja y proteja a sus animales. Es decir, el camino como una entidad sagrada también, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que transcurrir por esos lugares. Entonces, todo eso nos llevó a esto del Capañán, y bueno, y cada país hace dentro de sus políticas culturales lo que puede para la conservación de estos caminos. Hay una responsabilidad internacional ante UNESCO, porque es un patrimonio mundial, entonces cada uno de los países estamos trabajando bregando para cuidar al menos esos pequeños tramos, pero a su vez difundir los otros tramos y el concepto de Capañán, ¿no? Es un trabajo que bueno, va a seguir llevando tiempo, pero bueno, hay que seguir educando. Es la única manera. Como patrimonio de la humanidad, uno se imagina, incluso hay gente que arma sus rutas turísticas en función de eso, que se puede sacar una foto en alguna parte. Pero en este caso es un poco difícil, o se aspira a eso, que uno pueda realmente pasar por algún lugar y que haya una indicación de que ese fue el camino del Inca o es parte de esta red. Sí, o sea, la idea es justamente eso, ¿no? En Perú ya lo tienen instaurado porque, bueno, ellos ya tenían su circuito, ¿no? El famoso camino de Machu Picchu y otros más, pero todos los países aspiramos a eso, ¿no? A que la gente pueda llegar y sacarse una fotografía. Yo tuve la fortuna de estar recorriendo y trabajando incluso en los caminos chilenos, en todos los caminos chilenos que son del Capañán, y hay realmente caminos que son maravillosos, ¿no? Que no son conocidos, cerca de Peine, cerca de los volcanes del norte, cerca de San Pedro de Atacama, en Copiapó, en Vigo de Almagro y muchos otros lugares, y no muy lejos de la ruta. Uno para el vehículo, camino 100 metros, 50 metros, y tiene un tramo de camino que se lo ve perfectamente. Y bueno, yo creo que es cuestión de que las autoridades trabajen en función de una buena difusión con conservación, asegurando la conservación, ¿no? Porque lamentablemente ocurre en todos los países, yo creo, una plaga que tenemos lamentablemente, que son los motociclistas, ¿no? Que a veces se meten con 4x4 también. Y bueno, reitero, yo creo que lo que nos falta a nosotros es profundizar más en el tema de la educación. Bueno, aquí al menos ya se prohibió el paso del Dakar, que era este campeonato de moto y otros tipos de vehículos que, claro, justamente dañaban no solo parte del Capañán, sino de otro patrimonio arqueológico que había ahí en la zona. Cristian, ha sido un tema apasionante, podría yo quedarme horas haciéndote preguntas, aprovechando de hablar de este tema que lo tenemos tan cerca, como tú decías, a veces se pasa en el auto y está a pocos metros, pero de alguna manera no lo tenemos tan presente o tan visible. Así que felices de poder divulgar todo este trabajo que tú y otros profesionales han estado haciendo por décadas. Así que muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos. Un placer para mí, y bueno, felicitaciones a todos los pueblos originarios que celebran este día, y que ojalá podamos aprender de eso, ¿no? Porque lamentablemente nos divorciamos de la naturaleza, y para nosotros quizás sea una marca más en el calendario, que normalmente pasa hasta desapercibida, pero que fue fundamental para las culturas ancestrales, porque justamente eso es lo que marcaba el vínculo con este paisaje, con estos tiracuna, ¿no? Con estos otros seres que formamos parte de esta sociedad, que nosotros con la modernidad nos salimos, así que tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios. Así que muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.